Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Hoy es lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario, 22 de junio. Dios tiene algo que decirnos. Escuchamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La imagen que propone Jesús en el Evangelio tiene algo extraño. Un hombre con una viga en el ojo quiere sacar una paja del ojo de su hermano. Nadie podría hacerlo. Y precisamente ahí está el punto. Jesús no está describiendo una situación realista. Está poniendo al descubierto una contradicción profundamente humana. Todo el pasaje gira alrededor de la mirada. Ver, no ver, ver mal, ver bien. Y lo primero que aparece no es el pecado del otro, sino una pregunta incómoda. ¿Por qué ves tan bien la paja ajena y no te das cuenta de la viga que llevas contigo? La Escritura nunca se sorprende de que el ser humano sea pecador. Lo que aparece una y otra vez como verdaderamente grave es otra cosa: dejar de reconocer la propia necesidad de conversión. Eso fue lo que ocurrió en la primera lectura. La caída de Samaria no empezó cuando llegaron los ejércitos asirios. Empezó mucho antes. Durante años se fueron acumulando decisiones equivocadas, infidelidades, resistencias y advertencias ignoradas. Los profetas hablaron, Dios llamó una y otra vez, pero el pueblo endureció el corazón. El problema no fue solamente la infidelidad, fue dejar de escuchar. Por eso la palabra de Dios es tan necesaria, no porque nos permita analizar mejor a los demás, sino porque nos ayuda a ver aquello que normalmente evitamos mirar en nosotros mismos. Mientras la atención está puesta siempre en el otro, uno puede pasar mucho tiempo sin encontrarse de verdad consigo mismo delante de Dios. Tal vez la viga de la que habla Jesús sea precisamente esa resistencia persistente a dejarse corregir, esa dificultad para aceptar que todavía necesitamos convertirnos. Pero Jesús no se detiene ahí. Tampoco dice que la paja no exista o que el hermano deba arreglársela solo. De hecho, al final afirma: entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La paja sigue ahí. El hermano sigue importando. La comunidad sigue siendo responsable de sus miembros. Lo decisivo es ese primero, sácate primero la viga. La iglesia no es una comunidad de personas que observan los errores de los demás desde una posición segura. Todos necesitamos la misma misericordia. Todos vivimos de la misma gracia. Por eso la corrección fraterna, cuando es verdaderamente cristiana, no nace de sentirse mejor que otro. Nace de la conciencia de haber sido sostenidos por Dios muchas veces. Hay además un detalle que fácilmente podría pasar desapercibido. La paja y la viga son de la misma materia. No pertenecen a mundos distintos. La diferencia está en la proporción. Y eso obliga a mirar al hermano de otra manera. Lo que descubro en él no siempre me es tan ajeno como quisiera pensar. A veces reconocemos con rapidez en los demás aquello mismo con lo que nosotros seguimos luchando. Por eso la corrección fraterna solo puede nacer de la humildad. San Juan Crisóstomo comparaba al cristiano con un médico. El médico no niega la enfermedad, pero tampoco condena al enfermo. Se acerca para ayudar.
Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la manera de relacionarnos con los demás. Y todavía hay algo más. Jesús añade, con la medida con que midan, serán medidos. No está hablando solamente del juicio futuro, está revelando una verdad sobre el corazón humano. La medida que usamos con los demás termina mostrando cómo entendemos a Dios y cómo entendemos nuestra propia vida. Cuando una persona queda reducida a su peor error, a su peor momento o a la etiqueta que le hemos puesto, ya no estamos viendo a una persona completa. Dios sí la ve completa. Ve su verdad entera, sus heridas, sus luchas, sus resistencias y también todo lo que su gracia todavía puede hacer en ella. La primera lectura de hoy nos recuerda que Dios tuvo paciencia con Israel durante años antes de que llegara la ruina. Envió profetas, corrigió, llamó, esperó. No dejó de buscar a su pueblo. Tal vez por eso este Evangelio no nos invita simplemente a dejar de juzgar, nos invita a aprender a mirar nuestra propia vida con verdad, a mirar al hermano con humildad y a mirar la historia con la paciencia de Dios, que conoce nuestras sombras mejor que nosotros mismos y aún así no deja de llamarnos por nuestro nombre. Paz y bien, que Dios te bendiga.